Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días a todos los que nos escuchan. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana. Vamos a tener una lectura bíblica y también, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Les invito a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. En estas horas, Señor, de la mañana, estamos dándote gracias por el cuidado que nos has brindado, por las maravillosas bendiciones que recibimos de ti, Señor, por el privilegio que nos concedes de compartir tu mensaje, tu santa palabra a muchas personas. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Te suplicamos que prepares los corazones de todas esas personas, de esas almas que nos escuchan. Hoy vamos a tener un mensaje sumamente importante. Pedimos tu ayuda y suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, y dirígenos por el camino que tú nos has dejado trazado. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te programo estas peticiones. Amén. Amén. Tenemos una lectura bíblica en el libro de los Salmos, el capítulo 18 y el versículo 4, y dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Este texto maravilloso nos hace una invitación, nos hace un llamado y nos pide que nosotros salgamos de Babilonia, salgamos de ese lugar que nos tiene confundido, porque la palabra Babilonia quiere decir confusión y nosotros estamos confundidos y pedimos que Dios nos ayude para salir de allí. Tenemos aquí un pasaje muy importante en la palabra de Dios, dice 14:7 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:7 nos dice: Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese maravilloso versículo que nos dice a gran voz, un ángel que vuela en el cielo dice, vamos a leerlo desde el versículo 6. Nos dice: entonces vi a un ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo nos está llamando, nos está pidiendo que salgamos y nos está dando una invitación de que a la adoración. ¿Adoración de qué? Adoración a nuestro Dios. Y nos está dando la identificación a ese poderoso Dios. A ese dice el versículo 7, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, las fuentes de las aguas. Ese es el Dios a quien se nos está llamando a que nosotros le adoremos. Pero el mundo anda tan confundido que anda de aquí para allá buscando realmente una dirección, pero muy pocas veces lo encuentra, y por eso a través de su palabra Dios nos está haciendo la invitación que nosotros salgamos y busquemos a ese creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nos llama a la adoración de ese Dios de amor, de misericordia, y nos dice que adorar a quien hizo todas estas cosas, nos llama a
adoración. Pero actualmente la gente se ha olvidado de que Dios es el creador del universo. Se ha olvidado que tenemos un Dios que es el que creó todo el universo en el cual nosotros vivimos. Y nos dice, pero actualmente la gente se ha olvidado de que Dios es el creador del universo, de nuestro mundo, de todo y cada persona es Él. Algunos dicen que usted puede confiar absolutamente en la Biblia, otros dicen que no. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién nos dice la verdad? Bien, también nos dice aquí, actualmente millones de personas piensan que somos producto de una evolución. Eso dicen mucho, que somos producto de una evolución que se fue generando, fue formando. Primero fuimos, vamos a leerlo, dice, fuimos desarrollándonos durante billones de años a partir de organismos unicelulares y fuimos entonces también animales marinos y luego animales terrestres y por último ya fuimos una persona. Eso es lo que trata de enseñar la evolución. Eso nos confunde a muchas personas, pero realmente nosotros que estudiamos la palabra de Dios no nos confunden, porque nosotros conocemos y tenemos un Dios que ilumina nuestra mente, un Dios que nos dio su palabra, un Dios que nos guía, que nos dirige, nos instruye, nos capacita y por lo tanto Él es el único que nos dirige y en su santa palabra nos ha dado enseñanzas que vamos a ir viendo paso a paso mientras estudiamos este mensaje. Nos dice que si la Biblia dice la verdad, su destino eterno depende de si usted cree en ella y la acepta. Lo que usted cree acerca de la Biblia marca toda su diferencia en lo que crea acerca de Dios. En la Biblia está la verdad, está lo que Dios hace por nosotros, y lo que Dios, la manera como Él nos guía y nos dirige. También nos dice, de hecho Dios dice, nos dio este reconocimiento. Veamos al final de esta semana de la creación misma, pero casi todos en el mundo han olvidado este recordativo. Dios nos dio algo, una señal, un recordativo, pero tristemente el mundo se ha olvidado. Pero es algo significativo, algo que nosotros debemos saber y no olvidarlo, porque en su palabra Él nos enseña, nos guía y nos dirige. Nos dice aquí que a este mundo que lo ha olvidado, Dios, le dice Dios, recuerda que soy tu creador y para ayudarnos, recuerda, te he dado una señal y un símbolo. Dios nos ha dado una señal, un símbolo que nosotros debemos reconocer, que no debemos olvidar. En esa época de la historia, cuando la teoría de la evolución nos enseña que somos productos de la casualidad, Dios nos dice, no simplemente evolucionaste, yo soy tu creador. Eso es lo que Dios nos dice. Nosotros no somos de la evolución. Dios nos dice, yo soy tu creador. Y eso vamos a ver allá en el libro de los Salmos, capítulo 33,
versículos 8 y 9. Salmos 33, 8 y 9. La palabra de Dios nos habla. Salmos 33, 8 y 9. Nos dice, 33, 8 y 9, dice el versículo: toda la tierra venere al Señor, reverencienlo todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios es el que hizo este universo. Él no se puso a trabajar para crear la tierra, crear nuestro universo. Él solamente dijo su palabra, que sea la luz, y fue la luz, que sea, fue formando. Y vamos a ver, en el libro de Génesis nos dice de una manera tan clara, en el capítulo 1 del libro del Génesis, vamos a leerlo, y el versículo 3 dice: entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Eso fue lo que Dios dijo, que haya luz, y hubo luz, con su palabra. Y así fue diciendo cosa por cosa, y fue formándose nuestro universo. Solamente donde Él sí trabajó, actuó, es cuando nos creó, cuando creó al primer hombre y a la primera mujer. Dios sí trabajó, porque la Biblia nos dice que Él tomó tierra, decimos agua también, y formó un muñeco. Le dio forma de una persona, ¿verdad? Una persona. Y luego dice la Biblia, alentó en su nariz el soplo de vida y fue un ser viviente. Fue la persona que Dios formó con sus propias manos. Y Dios lo dotó de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. Pero todas las criaturas del más de todos los animales, solamente Dios dijo, hágase esto, y se fue haciendo. Y ese es el creador que nos dio también un día para recordar. Por eso nos dice, acuérdate. Y vamos a irlo leyendo, cómo Dios fue nuestro creador, el que creó el universo. Nos dice aquí que dice el texto de Mateo 2:27. Vamos a leerlo. Esto es lo que nos dice Cristo. El sábado fue hecho por el hombre y no el hombre por causa del sábado. Ahí está una de las señales de que Dios nos dio una señal, una pista para que nosotros entendamos que Él es nuestro creador. Más adelantito vamos a leer otro pasaje bíblico también. En el libro de San Mateo 27 que acabamos de leer y el 28, vamos a buscarlo y vamos a leerlo con claridad, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de San Mateo Marcos 2, 27 y 28. Nos dice a la letra 2, 27 y 28. Dice, también le dijo, el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Él es el creador y ese es el Señor del sábado, el día que nos dio para que nosotros recordemos, porque Él, cuando crió este mundo, lo hizo en 6 días.
y el séptimo día descansó. Él fue haciendo todas las cosas en el capítulo 1 del libro del Génesis, diariamente, lo que hizo un día, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y el sexto día. El séptimo día ya había terminado, pero el séptimo día Él lo dejó como un recordatorio, porque nos dice en la palabra de Dios que en el libro del Génesis, capítulo 2, en el libro del Génesis, el capítulo 2, nos dice lo que Dios hizo. Nos dice el versículo 1, así quedaron acabados los cielos y la tierra y todo su grande contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces dice el versículo 3, Dios bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de cuanta obra había hecho. Hay una diferencia, la mayoría de muchas personas nos dicen, todos los días son iguales, todos los días son iguales, pero realmente no, porque nos dice que el séptimo día Dios hizo algo singular, algo especial, algo único. Al séptimo día Dios lo apartó, ¿verdad?, como algo especial. Algo más, dice que el séptimo día lo bendijo, y el séptimo día lo santificó, porque él ese día hizo algo más, reposó. Y él ya no siguió trabajando, no hizo ningún trabajo más, lo reposó, lo bendijo y lo santificó, cosa que ninguno de los otros 6 días tiene esas bendiciones. Así que es muy importante que nosotros reconozcamos que el que le dio todas esas bendiciones fue nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí nos dice que Dios nos dio el sábado a fin de darnos tiempo para recordar que no somos producto de la evolución. Nos dio el sábado para que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Creador. También dice, Dios le pidió al hombre que recordara al escribir su santa ley. Si en la santa ley de Dios, el cuarto mandamiento, ahí nos dice, acordarte o acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28 al 11, ahí está el cuarto mandamiento y claramente ahí nos dice, acuérdate, como diciendo, no te olvides. Hay algo más. Como sabía Dios que nosotros muchas veces nos olvidamos de muchas cosas, entonces Él hizo algo. Él hizo dos piedras planas, como una tabla, formó dos tablas, y en esas 2 tablas de piedra escribió los 10 preceptos, los 10 mandamientos. Pero algo maravilloso, algo importante. Él no agarró alguna otra cosa para escribir, no. Con su propio dedo, él escribió los 10 preceptos. Y al centro de esos 10 preceptos está el cuarto mandamiento que nos llama a la adoración a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en este universo. Dios lo formó. Aquí nos dice que Dios les recordó que Él los había protegido, los había sacado. Cuando sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, los trajo
una historia muy, muy singular, muy importante. Los trajo por un desierto. En ese desierto no había agua, no había agua. También tenían que pasar un mar, el Mar Rojo, y atrás venían el enemigo, venían los egipcios siguiéndolo, porque una vez que lo dejaron ir, después se arrepintieron, porque ellos, los hebreos, eran los que les servían, les hacían todos los trabajos, y ahora vienen con su ejército para buscarlo. Pero ahí Dios les enseña al pueblo de Israel quién es Él, y le enseña también a los egipcios que Dios es que Él gobierna todo. Entonces le dio la orden a Moisés que marchara, y Moisés levantó su brazo, su vara, y el río, el mar, se dividió en dos, y allí pasaron el pueblo de Israel en seco. Los enemigos que lo venían siguiendo, lo siguieron, pero a medio mar, a medio camino donde iban, comenzaron sus carros a romperse, a caerse sus llantas, sus ruedas, y una gran confusión ahí. Y mientras los hebreos salían de ese mar, salieron, y cuando ellos salieron, entonces Moisés nuevamente levanta su vara y el agua vuelve a correr como al principio. Y allí quedaron sepultados todos esos egipcios que venían persiguiendo al pueblo de Dios, a los israelitas. Pero ellos siguieron caminando y dijimos que iban en un desierto. Y en un desierto no hay agua. Entonces llegaron a un lugar donde no había agua, ya el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a hablar contra de Moisés, que querían agua porque tenían sed. Y queremos decirles que de todo el pueblo que venía, no todos eran del pueblo de Israel. Muchos egipcios, muchas personas que vieron los grandes milagros que Dios hizo para liberar a ese pueblo, los egipcios vieron, y cuando el pueblo de Israel salió, se unió mucha gente de ellos, se unió al pueblo de Israel y salieron con ellos. Y esas personas realmente no conocían a Dios, aunque también los hebreos, el pueblo de Israel, ya se habían olvidado de Dios, porque estuvieron allí en Egipto 400 años esclavizados. Claro, se olvidaron de Dios, pero Dios les estaba enseñando quién era el Dios, quién los había sacado de Egipto y ahora dónde los traía en el desierto. Ahora llegaron, piden agua y no hay agua. Entonces Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés no le habló a la peña, hirió a la peña, la golpeó 2 veces y el agua fluyó de la peña. Y allí tomaron agua, ellos y todos sus animales que traían, porque traen mucho ganado, traía el pueblo de Israel, ovejas, de todo, ahí tomaron agua. Ahí Dios les está enseñando que Él es el Dios, es el Creador, es el Todopoderoso, y Él los llevaría a un lugar seguro. Aunque el pueblo de Israel siempre fue rebelde para con su Dios, Dios les estaba haciendo milagros, le estaba haciendo muchas cosas, y el pueblo aún seguía rebelde. Pero realmente habían un grupo de personas que no eran del pueblo de Israel, eran los que más provocaban esos disturbios. Y Dios los estaba conduciendo en ese lugar. Iban a una tierra prometida que Dios les había prometido. Pero dijimos que
llegaron al monte Sinaí. Llegaron al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés que subiera a la cumbre. Y allá Dios le dio los 10 mandamientos. Allí, como dijimos al principio, Dios hizo 2 tablas y ahí con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Y en el centro estaba el 4.º mandamiento. Y ahí dice, acuérdate del día del Señor para santificarlo, para que no se olvidaran. Y ahí Moisés trajo la santa ley de Dios y el pueblo aún siguió caminando para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Dice aquí una porción, para el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel se había olvidado completamente de Dios. Estaban inmersos en la adoración a los ídolos. Es que el pueblo de Israel había estado no 1 año, 2 años, habían estado 400 largos años en Egipto. Y claro que comenzaron a adorar ídolos, lo que adoraban los egipcios también, ellos comenzaron a adorar ídolos y se olvidaron del Creador. Por eso Dios, en su santa ley que les dio en el monte Sinaí, ahí les puso, ¿verdad?, en medio de su santa ley, esos preceptos divinos, sus santos mandamientos. Y para que no se olvidaran, porque Dios sabía que ese pueblo se iba a olvidar de Dios, Por eso le puso, ¿verdad?, acuérdate de ese día, el día sábado, que Dios ha dejado para su adoración. Y nos dice aquí que el pueblo saldrá y recogerá el maná. Aquí encontramos otra lección muy importante. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios y que le reconociera el pueblo hebreo que Dios era el creador de todo, era el que los traía y los llevaba a un lugar seguro. Ahora el pueblo pide comida porque se les acabó, ya no tenían comida, y ahora Dios le dice a Moisés, mira, va a caer la comida del cielo, Dios les voy a mandar. Y Dios hizo caer maná del cielo. En la mañana caía, pero Dios les dijo, mira, van a recoger lo que una persona va a comer, eso es lo que van a recoger, no van a recoger más, porque si les lo guardan para mañana, se les va a echar a perder. Pero como dijimos, este pueblo era un pueblo rebelde. Dios había dado la orden cómo debían recoger. Y algunos recogían más y lo guardaban, pero para el otro día ya no servía, ya le había creado gusano. Dios les dijo también, mira Moisés, dile al pueblo que el viernes, el 6.º día, van a recoger doble porción, doble medida, porque el 7.º día no va a caer maná. Así que lo que vayan a hacer el viernes, recojan doble porción y lo preparan, lo cocinan, lo que les quede, lo guardan para mañana, porque ese va a ser su comida, porque no va a caer maná. Pero como dijimos, ese pueblo era rebelde. No todos oían la voz de Dios, no todos aceptaban la voz de Dios. Y muchas personas de esas salieron a recoger el sábado, pero tristemente no hallaron. ¿Por qué? No cayó maná. Ya Dios había dicho que era señal de enseñarles a este pueblo que quién es Dios y que el sábado era el día de adoración.
pero ellos seguían rebeldes y no querían aceptar esos mandatos divinos. Pero Dios no permitió que cayera maná el sábado, sino que el domingo a viernes caía el maná. Y todos los que recogieron suficiente tuvieron comida para el otro día que era sábado. Pero los que no recogieron no tenían. Nos sigue diciendo aquí, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado de reposo. El sábado es consagrado a Jehová. Lo que dije, ¿verdad? Que no iba a caer maná. Dice, mirad que Jehová os ha dado el sábado y por eso es el sexto día, os da para 2 días. Nos dio el sábado, dice, pero el viernes nos da alimento para 2 días. Para 2 días. Y permanezca cada uno en su lugar, nadie salga de allí en el séptimo día. Debían de reposar realmente ese día santo de Jehová. No iban a salir, tenían alimento, tenían su comida, los que habían recogido doble porción y los que no, pues tristemente no tendrían. Así reposó el pueblo el séptimo día. Éxodo 16, 28 al 30. Dice que el sábado fue instituido en la creación y fue observado por el pueblo de Dios antes de llegar al Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Desde cuándo? Desde el huerto del Edén estaba ya el sábado vigente. Ya Dios lo había establecido allá, en el huerto del Edén, cuando creó a nuestros primeros padres. Dice en Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mis preceptos, seréis para mí un especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, le dijo Dios. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estaba hablando Dios con Moisés, las promesas que le estaba dando, que era para el pueblo, y Moisés se lo iba a transmitir al pueblo de Israel. Dice, Dios le hizo al pueblo una oferta, por además gentil y benevolente. Si obedecían sus leyes y mandamientos, serían un pueblo especial, una nación santa. Dios dio uno de esas leyes y mandamientos. Serían un pueblo especial y una nación santa. Pero debían ser fiel a Dios. A Dios. En el 28 les recuerda nuevamente el cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo el séptimo día, bendijo el sábado y lo santificó y lo apartó como algo especial. El sábado es el centro o corazón de esos 10 preceptos. El sábado es un monumento recordativo de la creación. Es tan antiguo como el mismo mundo. Dios le prometió a su pueblo muchas bendiciones si le obedecían
y tenían presente su recordatorio de la creación. Eso fue lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Nos dice en el libro de Isaías 58, 13 y 14, nos dice: si aparta tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu voluntad en este día santo, si al sábado llamas delicia santa, consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo tus propios caminos, no buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice, está la promesa. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una de las maravillosas promesas que Dios nos da, pero nosotros debemos respetar y guardar ese día santo que es el sábado. Dios invita a cada uno de todas partes, a recordar y guardar ese sábado. A todos los que guardan el sábado, dice, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa es la promesa maravillosa que Dios nos da. Y esperamos que todos los que nos escuchan puedan hacer el pacto con nuestro Dios, guardar sus preceptos divinos y el santo sábado que Dios lo estableció como un recordatorio de su creación. Esperamos que todos los que escuchen estos mensajes tan importantes puedan entregar su corazón, su vida a nuestro Señor Jesús, y un día, y eso será muy pronto, estemos con nuestro Dios allá en esa tierra nueva que Él nos ha prometido, nos ha ido a preparar, y esperamos vernos y conocernos allá en aquel lugar. Ahora vamos a orar por muchas personas. Vamos a agradecer a Dios por Elena Rosas, que ya fue dada de alta. Ella estuvo internada en el hospital en un hospital, ¿ya? Y vamos a orar por ella, y vamos a también por la familia de la hermana Celia, por los doctores. Vamos a orar por esos doctores que tanto están trabajando, han trabajado y siguen trabajando, esas enfermeras valientes que están trabajando todavía. Vamos a orar por ellos, que Dios les dé resistencia, Dios les dé salud, que no permita que esta enfermedad los contagie, que Dios les dé resistencia. También por esos pacientes en recuperación, vamos a orar por ellos. Vamos a orar también por el hijo del hermano Chito. No sabemos cómo se encuentra, esperamos que ya Dios le haya dado la salud. Y por todos mis hermanos de la iglesia de Anapra y todos mis hermanos de la cual nosotros con mi familia pertenecemos, Mariano Escobedo, todos nuestros hermanos de allí, pedir la bendición para cada uno de ellos, que todos estén bien, glorificando y adorando a nuestro Dios, que muy pronto estemos nuevamente reunidos en su casa de oración y preparándonos para que un día no muy lejano estemos no allí, sino allá en esas mansiones que Él nos ha ido a preparar. Bueno, le invito, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú nos das, por tu maravillosa enseñanza que tú nos das, Señor. También te pedimos tu bendición para todas esas enfermeras, esos doctores que están trabajando duramente. Tú le des tu protección, tú
le des la salud, Señor, tu cuidado maravilloso sea para cada uno de ellos. Tú les des tu bendición, Señor, y que pronto puedan terminar con este trabajo, que ya todo termine. Pedimos la ayuda de nuestro Dios, que Él intervenga en esa enfermedad para erradicarla totalmente de nuestro país, de nuestro mundo, Señor. Danos tu bendición y ayúdanos, y que este problema, Señor, sea un medio en el cual muchas personas puedan conocer a Dios y puedan entregar su vida, su corazón a nuestro Dios, y muy pronto esperar su pronto regreso. Danos tu bendición, Señor, te lo rogamos, en el nombre sagrado de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén.